Quisiéramos que tú nos dieras una pincelada de cómo le tiramos una fotografía al sector, cómo anda, cómo están sus fortalezas y sus perspectivas, antes de abordar temas específicos. Eso siempre es un tema interesante. El sector farmacéutico nacional es un sector bastante joven, en el ámbito de la producción por lo menos. Por supuesto, en el ámbito de la importación y de la distribución mucho más antiguo, desde que hay vida económica activa, pues se necesitan siempre los medicamentos como algo muy esencial. No, y tenemos laboratorios los más famosos aquí, yo creo, en República Dominicana. Sí, de hecho, el 50% de las unidades que se venden a nivel nacional son dominicanas. Dígase que son fabricadas aquí, y eso en un mercado en el cual no hay ningún tipo de medida protectora para la industria farmacéutica, es un mérito bastante importante. No hay barreras arancelarias para este tipo de productos, ni hay ningún tipo de barrera tampoco de ningún otro tipo que vaya a impedir la entrada de medicamentos importados. Lo que pasa es que el mercado farmacéutico también funciona de una forma bastante particular. Yo siempre pongo el ejemplo con los zapatos, con los alimentos, son mercados totalmente distintos. Por un tema de regulación, el mercado farmacéutico es extremadamente regulado por un tema de cómo funciona. Por lo delicado que es, porque trabaja con la salud. Trabaja con la salud, y el Estado tiene una responsabilidad directa en qué consume la población en ese tema, y por lo tanto se cuida mucho de supervisar muy cercanamente los productos, pero también a nivel, por supuesto, de cómo se maneja el mercado es muy distinto. El mercadeo farmacéutico, por ejemplo, es una rama totalmente distinta de cualquier otro mercadeo, en cualquier otra área económica. Y al final, la industria farmacéutica dominicana ha logrado hacerse un espacio importante. Aunque hay algunas empresas que ya tienen más de 60 años en el mercado, realmente con el tema de la tiranía fue difícil durante esa época que hubiera realmente un repunte de una industria farmacéutica. Pero a partir de la caída del tirano, y ya en los 60, en los 70, empieza un repunte de la industria farmacéutica nacional que se consolida a partir de mediados de los 80 y hasta finales de los 90. A partir de ahí se instalan grandes plantas en el país, plantas muy significativas, todas con capitales nacionales, que es algo muy importante, porque a pesar de que hay mucha inversión en otros sectores, el sector farmacéutico dominicano se caracteriza por ser esencialmente capital dominicano, esencialmente empresas familiares también, lo cual es algo muy común también en nuestro país, pero a nosotros nos enorgullece mucho que el sector farmacéutico haya logrado crecer de una forma tan importante, valiéndose del capital que lograron generar en el transcurso de los años. Hay empresas muy importantes, para mencionar algunas, por ejemplo Rowe, que luego de que por muchos años creció de forma significativa, luego pasó a formar parte de un grupo latinoamericano y actualmente exporta por encima del 82% de su producción. Y además es una de las principales empresas a nivel local, por lo tanto son mercados que se van abriendo de forma importante. Se exporta a 17 países del continente. Dentro de las primeras 10 empresas en valores tenemos 6 que son industrias dominicanas, y en unidades igualmente. Representativas. Dígase que no solamente representativas, sino que compiten cara a cara con los grandes productores, con mucha calidad, con estrategias de mercado adecuado, por supuesto. No necesariamente un buen producto con calidad y precio llega a penetrar, o sea que es un tema que combina calidad del producto, confianza de la clase médica en esos productos, confianza de la población y por supuesto una visión de mercado y una visión de inversión por parte de las industrias que las ha llevado a colocarse en unas posiciones realmente privilegiadas. O sea, es toda una estrategia integral detrás de todo lo que son esos resultados que hoy exhibe la industria farmacéutica, y también, como tú lo dijiste, es un sector muy regulado en lo que es sus reglas de entradas, sus registros, sus patentes, sus aprobaciones, precisamente por el impacto que tiene en la vida humana lo que es el producto que vende y que sirve el sector farmacéutico. Claro, de hecho yo siempre digo que llevo demasiados cartones en Infadomi, pero es precisamente porque es un sector extremadamente regulado. Su principal regulación sin dudas es la sanitaria. Ningún producto farmacéutico puede salir al mercado sin registro sanitario, y eso implica entonces una serie de trámites a nivel de la Autoridad de Salud y a nivel de la Dirección General de Drogas y Farmacias, pero ningún producto puede
puede ser registrado si no pertenece a un establecimiento farmacéutico. Okay. Entonces ahí viene la regulación del establecimiento, de que llene los requisitos, de que esté debidamente habilitado, de que tenga buenas prácticas de manufactura y toda una serie de elementos que por supuesto es una carga regulatoria importante. Pero está de forma paralela la parte de propiedad industrial en el tema de las marcas, que hay marcas muy fuertes de empresas dominicanas en el mercado nacional, como también en el tema de las patentes, donde siempre ha sido un tema de conflicto en Infadomi, en la medida en que cuando crecen el número de patentes farmacéuticas se restringe el acceso a mercado y por supuesto sin acceso a mercado no hay posibilidad de crecimiento del sector. Está la regulación que viene por parte de los medicamentos controlados con la DNCD, está la regulación fiscal, que es una regulación particular también, regulación a nivel de aduanas, donde hay trámites particulares por el régimen fiscal especial que tienen los medicamentos. O sea que al final uno termina engranaje legal de infraestructura. Sí, terrible. Pero al final es igual un sector extremadamente interesante, precisamente porque dentro de toda esa regulación, pues las empresas tienen que ser empresas preparadas y empresas que tengan mucha voluntad de cumplir con toda esa regulación. O sea que en general, por ejemplo, aquí la certificación en calidad, ISO y demás, es un tema que para las empresas nacionales representa retos importantes. En el caso de la industria farmacéutica, de hecho, ahora es que se están empezando a preocupar de ese tema, pero no porque no estuvieran en la capacidad. Lo que pasa es que es un sector tan regulado que no tenían espacio de poner en agenda. No necesariamente necesitan una certificación de calidad, porque en el ámbito farmacéutico hay otra serie de parámetros que son evidencias de la calidad del producto sin tener que llegar a certificaciones. Y las certificaciones al final se convierten en un proceso más de seguimiento y de establecimiento de ciertos controles, pero de unos procesos de documentación y de cuidado en los procesos que son parte intrínseca de la industria farmacéutica. No, incluso aquí recibimos 2 laboratorios que en el Premio de Excelencia Industrial ganaron menciones honoríficas y galardones, y precisamente donde exponían que han sido recientemente certificados y que tienen todos esos procesos, que además de lo que tenían ya esa tradición, se han expuesto a esas auditorías y a esos estándares internacionales para poder tener ese sello de estar certificado con esas reglas, y qué bueno que ese avance se tenga también en esa parte. Y cada vez más se preocupan más por el tema, por un punto sobre todo de que son certificaciones universalmente conocidas. Sí, y aunque hay otros estándares en el ámbito farmacéutico que son una referencia muy concreta, para la generalidad del público, conocer el estándar ISO es, por ejemplo, una medida mucho más clara del nivel de calidad en los procesos. Pero es realmente un tema bastante interesante y se convierte en un sector apasionante desde el punto de vista de su manejo. Pero yo tengo una pregunta antes de que Luis introduzca el tema principal del comercio ilegal de medicamentos, y es que una vez la fase de regulación y de cumplimiento de toda esa normativa, ¿existen instancias de supervisión para que todos los actores que estén en el mercado estén los que están, lo que deben estar, se cumplan y hayan agotado todos los procedimientos? O sea, así como en la banca está la Autoridad Monetaria para la regulación, la Junta Monetaria, y la Super de bancos para la supervisión de esa misma normativa y la implementación, si en el ámbito de la salud y de la industria farmacéutica existen esas instancias bien divididas. Las instancias existen. Pero hay que dividir en 2 etapas el trabajo que van haciendo, y hay que dividirlo también en 2 etapas de la vida institucional. Primero... Perdóname ahí, Laura, porque por ahí era que yo quería comenzar. O sea, todo lo que tú has mencionado en la introducción del programa ha estado referido al tema de la regulación, de los registros sanitarios, de todo este engranaje en torno a los medicamentos, y qué bueno que así sea, para garantizar que la medicina que se produzca en nuestro país sea de la mejor calidad y que pueda competir, que podamos darnos el lujo de, en un mercado como este y una producción como esta de tanta importancia y con tantos niveles en otros países, nosotros podamos ser exportadores. Eso habla mucho. Sin embargo, entre lo que es ese marco regulatorio tan importante, tan complejo, y lo que es el tema de la supervisión, aparentemente hay una diferencia importante, por lo que va a ser el tema de hoy, nosotros en este conversatorio que tenemos contigo,